mientras nos sentamos vamos a tratar de procurar el mayor silencio posible para poder dedicarnos a la predicación de la palabra. Hoy es el Día del Señor, pero también es un día especial para nosotros porque celebramos 5 años, ¿sí?, como congregación que Dios ha plantado en este lugar y después que compartamos la Santa Cena, que terminemos este tiempo de Día del Señor, tendremos un tiempo de meditación y de alguna participación especial por estos 5 años, dándole gracias al Señor. Ahora es el tiempo de la palabra y los invito a que vayamos al texto que leyó Mariano, 1 Corintios capítulo 3. Del versículo 9 en adelante. Esta predicación nació de la semana pasada, un texto devocional que teníamos en familia a la noche y leímos este texto y de ahí nació esta predicación y pensaba que podía ser algo bueno predicarla en este 5º aniversario. Y si bien es la idea de la predicación, enfocarnos en apuntar a Cristo y que nuestro Dios sea glorificado a través de su palabra, quizás en algún momento voy a hacer alguna referencia a estos 5 años, intentando que no a nosotros, sino que al nombre del Señor sea dada la gloria. ¿Lo encontraron? Amén. Bien, 1 Corintios capítulo. Vamos a leerlo nuevamente. Y no vamos a utilizar, como siempre hacemos, algún versículo y hacer algún punto, sino que vamos a utilizar casi todo el texto en su conjunto, así que por eso vamos a leer todo el texto. Dice, porque nosotros, del versículo 9, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada cual se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyese el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Bien, quizás me van a escuchar haciendo alguna otra referencia a otra versión, que es la que yo tengo, que es la versión de las Américas, pero básicamente cambiando alguna palabra, es la misma versión que la mayoría de ustedes tienen. Bien, el versículo 9 un poco nos da el contexto de lo que vamos a ver. El apóstol Pablo venía hablando de las figuras de iglesia. Y la iglesia a la cual se va a referir Pablo, o a la cual está hablando Pablo, es una iglesia llena de talentos, con algunas virtudes, pero también con muchos defectos a los cuales Pablo tiene que corregir. Y Pablo da en el libro de 1 Corintios varias imágenes gráficas de lo que es la iglesia. Y pienso que a la iglesia de Corinto es la que Pablo más imágenes gráficas le da, porque quizás era la iglesia que de manera más inmadura quizás se comportaba, y Pablo tiene que utilizar algunas imágenes gráficas, como cuando uno le enseña grandes verdades a los niños diciéndole esto es de esta manera. ¿Sí? Aprendemos a sumar con manzanas y con naranjas. Entonces Pablo le dice que la iglesia en el capítulo 2 es como un cuerpo. En el capítulo 3 le va a decir que también es como un campo de cosecha, en el cual, si nosotros vemos algunos versículos antes, Pablo le va a decir que la iglesia es como un campo de cosecha donde algunos siembras, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Y en el versículo 9, en el cual nosotros vemos que hay como un cambio en la figura que va a dar Pablo, porque dice vosotros, porque nosotros somos colaboradores en el campo de Dios,
o en la labor de Dios. Dice, y ustedes son labranza, dice, o campo del cultivo de Dios, edificio de Dios. Así que la imagen ahora va a cambiar. Va a cambiar del trabajo agrícola a un edificio. Y algunos entienden, un poco viendo el contexto de lo que Pablo está hablando, que el edificio de lo que está hablando Pablo acá es un edificio más religioso, un edificio que se construye como los viejos edificios religiosos que se hacían, donde había un perito arquitecto, ¿sí? Que ese arquitecto era el encargado de supervisar toda la obra, casi como los arquitectos que hoy vemos en día, que es una persona que diseña una obra y que es el encargado de comenzar esa obra y de tratar de supervisar toda esa obra. Bueno, de eso nos está hablando Pablo, pero a la hora de entender la iglesia, tanto para los hermanos de Corinto como para nosotros, cada uno de aquellos que somos parte y hacemos la iglesia, en esas figuras que utiliza Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hay algunas verdades que nos ayudan mucho a nosotros a poder entender la iglesia, a poder hacer la iglesia del Señor. Y en estos 5 años en los cuales nosotros damos gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros, pero sería un poco limitado de nosotros si decimos simplemente damos gracias al Señor y no queremos aprender más de lo que es una iglesia. Bueno, creo que esta figura de ser un edificio nos ayuda a poder comprender una iglesia y que todos juntos caminemos diciendo, bueno, queremos comprender mejor lo que es una iglesia, porque sentimos que de esa manera agradecemos mejor al Señor que nos salvó y de esa manera le damos más glorias a Dios. Y la figura que aparece acá es de una iglesia, es un edificio. Ahora, no el edificio físico, porque yo sé que muchos de nosotros cuando pensamos en una iglesia, pensamos en un edificio físico. Y es difícil para nosotros sacarnos el molde de decir, voy a la iglesia, ¿vieron? Voy a la iglesia como si la iglesia fuera un lugar hecho por paredes. Y a veces cuando decimos, bueno, la iglesia pensamos simplemente en un cartel, en una dirección, y decimos, bueno, la iglesia está en Stevenson al 2300, Stevenson esquina Gatica, por si alguno a veces se olvida. ¿Sí? Y ahí hay un cartel y ahí está la iglesia. Y tenemos muchas veces esa tendencia a pensar de esa manera. Pero Pablo tiene otra forma. Pablo, que él se reconoce como uno de esos peritos arquitectos, Pablo le escribe a esta iglesia, a la comunidad de Corinto, y la idea que él tiene como iglesia es otra, que la identidad de la iglesia está puesta en otro lugar. Así que le acompaño a este primer punto de este primer mensaje, que es la identidad de la iglesia, como un edificio, pero no como un edificio hecho con cemento, no como un edificio en el cual nos paramos, no como un edificio que está amoblado, no como un edificio que tiene una figura en la cual todos se sientan y hay un púlpito adelante, sino como el edificio de Dios. Y por eso decimos que la iglesia es más que paredes. En el versículo 9, la parte B dice, y ustedes son el campo del cultivo de Dios, edificio de Dios. Así que lo que Pablo tiene en mente, que el edificio ahora ya no es un edificio hecho por mano de hombre, sino que al edificio lo constituyen los hombres. Como va a decir Pedro en la primera carta de Pedro, ustedes son piedras vivas que constituyen el edificio o el templo de Dios. La iglesia ya no es un lugar geográfico, ¿se entiende? ¿Sí? La iglesia ya en el Nuevo Testamento ya no es un templo, no es un sitio como veíamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios había designado un templo, un lugar, a donde Él se encontraba, ¿sí?, con sus términos con los hombres. Era un lugar físico. Aquellos que leen el Antiguo Testamento sabrán que había un templo donde Dios se encontraba. En ese templo había oficiales, que eran los sacerdotes, y Dios había determinado la forma con la cual Él se encontraba. Pero ahora cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ya ese edificio ya no existe. Ya no existen esos instrumentos que habían, ya no existen aquellas cosas que estaban separadas y consagradas para un servicio general de una manera santa, sino que ahora a la iglesia del Señor, al lugar donde Dios se encuentra con las personas, ya son personas vivas. Ya son componentes del cuerpo de Cristo, que son personas en las cuales el Espíritu Santo habita. Y como va a decir más adelante, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, esto es interesante porque la Biblia nos dice que ahora la naturaleza sagrada que hay de ese templo ya no es
un lugar que Dios mandó a construir. Ya la naturaleza sagrada de ese templo, y escuche, sagrada, yo no sé si a usted le habrá pasado, quizás con alguna vieja enseñanza, o hoy quizás lo puede ver, que va a algún lugar a donde hay una catedral, y quizás esas catedrales, esos lugares que muchas veces arquitectónicamente pueden ser lindos, por ahí para nosotros que comprendemos la palabra del Señor puede tener un significado. Quizás uno simplemente puede admirar la arquitectura de ese lugar porque hay muchos lugares que son bellos. Pero ustedes se van a dar cuenta que hay personas que vislumbran ese lugar como una cuestión sagrada. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Personas que ven algo sagrado simplemente por entrar, por un marco de pensamiento que ellos hicieron quizás por la enseñanza y ven como eso sagrado. Bueno, en la identidad que nosotros vemos de la iglesia del Nuevo Testamento, ya lo sagrado no pasa por un lugar físico, ya no pasa por cosas que se puedan tocar, sino que lo sagrado son ya personas. Y no porque las personas en sí sean algo. Dice el apóstol Pablo, nosotros somos simplemente vasos de barro, sino por lo que hoy esas personas contienen, que es la presencia de Dios mismo. Así que, hermanos, algo que me parece interesante de todo esto es que nuestra forma de ver la iglesia ahora cambia. Ya nosotros, si nosotros entendemos, porque fíjense lo que dice Pablo, esto es contundente, dice, ustedes son el edificio de Dios. Así que los que son parte de la iglesia son la iglesia de Dios. Ahora la iglesia ya no es un lugar físico, sino que cada uno de ustedes, los que son parte de la iglesia, los que el Señor ha salvado, los que tienen el testimonio interno que el Espíritu Santo le dice que son hijos de Dios, los que se comprometen con una iglesia, son parte de esa iglesia, ya no es un lugar físico. Y eso cambia algunas implicaciones aún morales que nosotros tenemos. Porque ahora, esa persona que nosotros tenemos al lado, esa persona que camina al lado nuestro, que es un hermano o una hermana, tiene esa dignidad que es un templo de Dios viviendo y conviviendo con nosotros. Así que pensá algo, ¿cómo tratás a los hermanos en la iglesia? ¿Cómo tratás a aquellas personas que conviven al lado tuyo? ¿Cómo pensás de esos hermanos? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de ellos que la Biblia declara que son parte del templo de Dios? Así que hay una implicación ética a la hora de nosotros muy importante. Porque eso nos ayuda. Bueno, ¿cómo yo estoy obrando con aquella persona que está al lado mío? Puedo entender esto que el hermano o la hermana que está al lado mío, que por más de que tenga otro trasfondo, otra forma de ver ciertas cuestiones que son secundarias, él es parte de un templo de Dios. Él es el templo de Dios. Él es el templo de Dios. Amén. Así que podemos entender, hermanos, como una especie de cuestión práctica de este primer punto, de que lo más sagrado que una iglesia puede tener, de hecho lo más sagrado que nosotros pudimos tener en estos 5 años, en los cuales el Señor nos fue enseñando y nos va enseñando cómo ser iglesia, ¿sí? Lo más sagrado que nosotros tenemos no son los eventos, no son los programas que tiene la iglesia, no son ni siquiera aquellas cuestiones que nosotros podemos hacer semana tras semana para poder pastorear mejor en la iglesia, con una reunión de mujeres, con la escuela bíblica, son cosas muy importantes. Pero no es lo más sagrado que nosotros tenemos. Lo más sagrado que nosotros tenemos es el Espíritu Santo conviviendo en personas como nosotros y que cada vez que nosotros nos reunimos podemos decir que el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Eso es lo más sagrado que nosotros tenemos. No sé si alguna vez te lo pusiste a pensar. Por eso es tan importante el Día del Señor. Este día es tan importante. Porque nosotros somos esa piedra que constituye el gran templo de Dios. Y estamos en este lugar y Dios ha decidido que ese lugar es espiritual y Dios se comunica con esa iglesia. Dios está en medio de nosotros. Ya no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Somos la iglesia. A veces en la semana somos una iglesia que está esparcida, pero cuando nos reunimos, somos la iglesia reunida donde Dios ha decidido hablarnos, estar en medio de nosotros. A veces nosotros tenemos quizás un concepto, yo no le digo que esté mal, hermanos, que en algunos casos puede llegar a darse, pero cuando nosotros hablamos de la presencia del Señor en medio nuestro, a veces tenemos una idea como de algo ajeno a nosotros, algo como que en el Antiguo Testamento cae sobre la iglesia. Ahora, lo que nos invita el Nuevo Testamento a pensar es que el Espíritu Santo está en medio de su iglesia siempre. Y que esto es a pesar de nosotros. Y que esto muchas veces tiene que ver con que, miren si el Espíritu Santo debería estar en su iglesia por nuestros méritos, por cómo nos levantamos a la mañana,
por las ganas de adorar que tuvimos en ese domingo, por las ganas de cantar, por lo concentrado que estábamos al leer la palabra. Hermanos, estaríamos muy complicados. Mi convicción cada domingo que me toca estar alabando al Señor, leyendo la Biblia, es que el Señor está en medio de nosotros. Podemos sentirlo o no sentirlo. Sí, pero el Señor está en medio de nosotros porque así lo prometió, porque somos parte de la iglesia del Señor. Y el segundo punto nos muestra, o que quiero llevarlos a ver, es que en esa iglesia que se constituye a partir de personas, ¿sí?, en las cuales el Espíritu de Dios habita, el único fundamento debe ser Jesucristo. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Pero lo que vemos es que hay un único fundamento, porque el versículo 11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Y ese debe ser el fundamento de la iglesia. Pablo le enseña que el único fundamento es Cristo. Y me gustaría, el contexto nos ayuda un poco a tener un poquito más de riqueza en este texto que estamos viendo. En el capítulo 3, nosotros vemos que el problema de la iglesia de Corinto es que estaba dividida. La iglesia estaba dividida en facciones, en las cuales tenían cada uno sus líderes de mayor preferencia. Algunos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cefa, Cefa era un líder quizás un poco lejano para ellos. Cefa era como el predicador de YouTube era para ellos, ¿sí? Porque era lejano, pero algunos decían, este es mi pastor. Y algunos que se creían más espirituales decían, yo soy de Cristo. Y algunos podrían empezar, bueno, pero una persona que dice yo soy de Cristo es espiritual. El problema, hermanos, es cuando, como se ve que pasa en Corinto, era yo soy de Cristo para no someterme a ninguna autoridad. Entonces ahí había facciones y Pablo le dice, bueno, ustedes son parte de la iglesia en el cual el único fundamento es Cristo. Nosotros tenemos funciones. Pablo plantó, como dice antes, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y cada uno tiene una función y Pablo va a hablar que en la iglesia del Señor hay funciones. Pero a pesar de esas funciones, el único fundamento debe ser Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. Eso es la base inamovible. Yo no sé si acá hay arquitectos, me parece que no. Parece que acá no hay ningún arquitecto, pero sé que hay constructores. Sé que hay muchos hermanos que se dedican a la construcción y son buenos dedicados a la construcción. Lo que nosotros sabemos es que si una construcción desde la base no tiene buenos cimientos, si los cimientos son buenos, si no, esos cimientos no son buenos, esa construcción tarde o temprano, ¿sí?, de alguna o de otra manera va a tener una tendencia a sucumbir en algún momento. Lo primero que debe dedicarse un buen constructor a hacer buenas bases. Y el apóstol Pablo dice, yo soy el perito arquitecto, pero mirando el pasaje, hermanos, algunos podrían decir, bueno, pero Pablo no tiene humildad, porque él dice, soy el perito arquitecto, no se puso como un albañil nomás. Él se puso como perito arquitecto. Pero creo que, hermanos, Pablo tenía el argumento para él decir por qué. Bueno, porque él fue uno de los fundadores de la iglesia y porque a él le tocó la obra de poner las bases doctrinales. Pero él dice el fundamento es Cristo. Quizás algunos, teniendo una mal comprensión del libro de Efesios, algunos pueden decir, pero el libro de Efesios capítulo 4 no dice que el fundamento son los apóstoles y profetas. Y cuando uno vemos el pasaje en su contexto, nosotros entendemos que Pablo siempre dice que el único fundamento es Cristo. Y quizás los apóstoles a los que se dedicaron es a poner ese fundamento, como la iglesia de Corinto lo hace Pablo. Pero el único fundamento y la única base inamovible es Cristo y nadie puede poner otro fundamento. A los fundamentos no lo da el mundo en el cual nosotros vivimos, el fundamento no lo da la exigencia que tenemos de quizás un montón de personas de adaptar el mensaje a los gustos de, no sé, de la filosofía de este tiempo, al mercado, a lo que pide la gente, sino que la iglesia realmente que está constituida y que quiere tener el fundamento que es Cristo, la palabra es la palabra de Cristo. El consejo es el consejo de Cristo y se mueve en base a la palabra de Cristo. Ese es el único fundamento, porque si no la iglesia cae, hermanos. Me parece importantísimo en estos 5 años que nosotros tenemos recordar eso. Porque la verdad que seguramente ICG, la Iglesia Cristiana Gracia, de ser una iglesia perfecta. Nosotros queremos buscar ser una iglesia, ¿sí?, que pueda agradar al Señor.
Y nunca debemos olvidar que el fundamento tiene que estar en Cristo, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver con que el mensaje que nosotros predicamos es el mensaje de Cristo. La advertencia que nosotros tenemos a través de este mensaje es no añadir ningún ritual humano, ninguna doctrina ajena, ningún sentimentalismo humano, nada que se haya venido del pensamiento humano que podría ser que atraiga personas. Podría ser. Podría ser que atraiga personas. Ni siquiera estoy diciendo que atraiga cristianos, que atraiga personas. Pero si el fundamento no está en Cristo, nosotros estamos en un problema. Y el fundamento de Cristo, ¿sabe qué es? Si se lo preguntó, es el mensaje de Cristo. Es el mensaje de la iglesia, ese debe ser el fundamento. Lo que Cristo nos dejó como su mensaje, ahí debemos seguirlo. La esencia del mensaje del Evangelio, sin adulterarlo, sin rebajarlo y predicándolo como el Señor nos mandó a que predicamos, es eso lo que tenemos que predicar. Y la iglesia se sostiene en el tiempo, y una iglesia fuerte se sostiene en el tiempo. Esa es mi esperanza, hermanos, para esta iglesia. Si está fundamentada realmente en Cristo. Que una iglesia se sostiene en el tiempo cuando el mensaje es el mensaje de Cristo. Por eso cuando al final de las bienaventuranzas, el Señor Jesús nos enseñó que una iglesia que está sustentada sobre la roca, es una casa, perdón, que está sustentada sobre la roca, es la casa que está sustentada sobre su palabra. Y una casa que no está sustentada sobre la palabra del Señor es una casa que está sustentada sobre la arena. Que pueden venir las aguas de las modas en algún momento. Quizás es una iglesia que se puede sostener durante un tiempo en los dones de quien dirige la iglesia. En la retórica, en la capacidad de predicar, en la capacidad de liderazgo, en la capacidad administrativa de quien sostiene algún tiempo la iglesia. Pero el día que esa persona no esté, o en el momento que esa persona caiga, esa iglesia cae porque no está sustentada en la palabra. Y la palabra es el mensaje de Cristo. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, Pablo le dice a los corintios que ellos estaban aceptando otros mensajes. Y lo estaban aceptando de buena gana. Y quizás no era un mensaje en el cual estaban aceptando los corintios que era, no sé, una herejía, decir que no existía la Trinidad, por ejemplo. Se estaban deslizando de a poco, con algunas otras enseñanzas que venían del mundo. En el libro de Gálatas, también en el capítulo 1, Pablo le dice, estoy maravillado que tan pronto hayan dejado el mensaje de Cristo y se hayan ido a otra filosofía. Dejaron el verdadero evangelio. Entonces, hermanos, una iglesia que quiere sostenerse en el tiempo y que quiere tener el fundamento de Jesucristo, siempre tiene que estar evaluando su ministerio en cuanto a la palabra. ¿Está predicando el verdadero evangelio? Lo quiere rebajar porque quizás esta generación no acepta algunas que son nuestras doctrinas fundamentales, como por ejemplo el infierno, como por ejemplo la predicación del arrepentimiento y la fe, realmente como condición de ese evangelio. Ahora, la iglesia debe predicar, ese es el fundamento. Cristo, hermano, nos enseñó a predicar eso. Cristo nos enseñó. Y quiera el Señor que Él nos ayude en su gracia, porque no es fácil. Por eso el versículo 10 empieza con la gracia del Señor. Dice, conforme a la gracia que me fue dada. Hermanos, esa es una gracia del Señor. Una iglesia sostenida en la palabra del Señor y en el fundamento, no se sostiene simplemente con buena voluntad de hombre. No es simplemente vamos a hacer esto para que esto sea una iglesia realmente firme. Porque podemos caer o tenemos riesgo de caer muchas veces en el legalismo. El legalismo tiene que ver con eso, con pensar que nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos. Ahora, si entendemos que es por la gracia del Señor, de que ninguno de nosotros tenemos mérito. Yo no tengo mérito, hermanos, para ser el pastor de esta iglesia. Soy pecador también. Ninguno de nosotros tenemos mérito para que el Señor nos haya llamado. Sin embargo, por la gracia del Señor, el Señor nos ha permitido poder ser parte de esta iglesia. Entonces, por esa gracia y honrando esa gracia de Dios, busquemos que el fundamento de nuestra iglesia sea Cristo y su mensaje. Me emociona, hermanos. Hoy pensaba mucho en este mensaje a la mañana. Una de las cosas que me emociona es que el edificio de Cristo, la verdadera iglesia, no teme a las tormentas de las culturas, de los tiempos. No teme a cómo sea el vocabulario de la gente afuera. No teme a eso. No le importa, sino que entiende realmente que el Señor la llamó para ser parte de la iglesia y que la verdadera iglesia del Señor siempre prevalecerá. Siempre, siempre, siempre. Porque no está cimentada en ninguna filosofía. Las filosofías,
el marketing, las modas para hacer iglesia, esas caen tarde o temprano. La iglesia que está sustentada en la palabra está destinada a no caer hasta que el Señor venga a buscarla. Pablo dice, a mí me tocó ser el perito arquitecto. Pablo es el fundador de la iglesia de Corinto. Es uno de aquellos que llegó y que el Señor lo utilizó por su gracia como apóstol, un hombre dotado con esos dones para poner el fundamento. Pero vamos a ver que esa idea de poner fundamento no nos exime a ninguno de nosotros de entender que tenemos una gran responsabilidad en la iglesia del Señor. Porque nosotros podríamos entender, quizás, decir, bueno, hay personas como el apóstol Pablo, quizás como un maestro, quizás como un pastor, que son los encargados de poner el fundamento y yo no tengo que hacer nada. Ahora, tendríamos que preguntarnos si eso en la iglesia, si eso la palabra del Señor lo dice. Y la misma respuesta del texto es que no, hermanos. Volvemos al versículo 10. Dice, conforme a la gracia que Dios me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Con la versión que tienen ustedes, cómo sobreedifica. Así que, hermanos, lo que nosotros podemos ver es que hay personas que edifican y hay personas que sobreedifican. Y quiera el Señor que nuestra iglesia, por la gracia del Señor, tenga muchos años y tenga un fundamento de ser una obra que sea hasta que el Señor venga. Y quizás va a estar destinada a que haya personas a las cuales yo ni conocí o no voy a conocer. Quizás algunos de ustedes no van a conocer. Quizás el futuro de nuestros hijos esté marcada en el servicio de esta iglesia. Y ellos son los que van a sobreedificar. Pero el llamado a las nuevas generaciones que sobreedifica es el llamado a seguir esa línea. A seguir esa línea. Hacerlo según la palabra y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La sobreedificación, ¿sí?, nos hace preguntarnos, bueno, ¿con qué materiales estamos construyendo? ¿Cuáles son los materiales? El material con el que construimos fundamentalmente es la fidelidad a las Escrituras. Hermanos, sobreedificar no es levantar nada nuevo. Sobreedificar, a aquellas personas que les toca sobreedificar no están inventando nada nuevo, no deberían inventar nada nuevo. Las personas que sobreedifican deberían ser personas de oración y de la palabra de Dios, que busquen en esta palabra, hermanos, de qué manera seguía una iglesia. Debería ser de esa forma, de qué manera seguía una iglesia. Hermanos, yo quiero decirle una cosa. Hoy pensaba mucho en esto a la mañana. A veces los mensajes del día domingo no me dejan dormir a la madrugada, y este era uno de esos. Porque pensaba, ¿cuántas veces podemos tener buenas intenciones? Aquellos que son responsables en la iglesia del Señor, muchas veces podemos tener buenas intenciones. Pero nosotros vemos, según la palabra del Señor, que las buenas intenciones no bastan. Son buenas quizás las buenas intenciones, pero las buenas intenciones nos bastan. Aquellos que conocemos la palabra del Señor y somos iluminados por su palabra, tenemos el compromiso de utilizar el manual realmente en el cual el Señor nos enseñó cómo debemos edificar su iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esas cosas te digo o te encomiendo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hay una forma. Entonces es bueno que nosotros también como piedras, y ahora vamos a la parte que nos toca a nosotros como iglesia, pero que cada uno como piedras busquemos aprender la palabra del Señor. Que busquemos la predicación de la palabra doctrinal, la enseñanza de la palabra, porque es ahí donde aprendemos a cómo sobreedificar la iglesia, no con buenas intenciones, sino cimentado en la palabra del Señor. Como les decía en el primer punto, la iglesia tiene una identidad distinta. La iglesia no es un club social, la iglesia no es una ONG, la iglesia no es un lugar de actividades nada más. El otro día un pastor que venía de Estados Unidos nos contaba ya el otro día, hace como 2 años atrás, que en la iglesia en Estados Unidos lamentablemente la gente va y en vez de ver si el fundamento está en la palabra del Señor, lo que busca a ver cuáles son las actividades que tiene la iglesia. Y que se reúnen según las actividades que tiene la iglesia. Ah, bueno, si tiene un buen grupo de mujeres, yo me uno a esa iglesia.
Si los jóvenes tienen un buen grupo de jóvenes, me uno a esa iglesia. Dice, lamentablemente, la condición en la que está la iglesia de Estados Unidos es esa, porque la gente no busca una iglesia cimentada en la palabra, que es lo primero que tenemos que buscar. Lo que debemos buscar es el fundamento de esta iglesia está en Cristo. Después puede haber otras cuestiones secundarias, pero el fundamento tiene que estar en el Señor Jesucristo. Bueno, que Él nos ayude, hermanos. Hay un montón, quizás, si tendríamos que ver acá alrededor, algunos clubes donde podemos tener buenas actividades. Hay lugares sociales donde podríamos tener buenas relaciones sociales, quizás. Pero la iglesia del Señor es mucho más. Es el lugar que Dios ha decidido que con piedras vivas, con parte de su iglesia, el Señor se reúne en medio de ellos y el Señor manifiesta su presencia. Eso es mucho más glorioso. Te invito a que en esta mañana puedas analizar la iglesia de esa forma. Y si analizar la iglesia de esa forma te va a ayudar a que puedas pesar en tu iglesia, en tu mente, realmente que es una iglesia. Porque a veces miramos la iglesia de manera periférica, las cuestiones sociales, cómo nos llevamos, cuál es nuestra relación con los hermanos. Y con esto no estoy diciendo una iglesia realmente que es la iglesia del Señor, tiene que tener buenas relaciones entre sus miembros. Pero partimos a partir de otra cosa que está en la palabra del Señor. Es que somos iglesia viva y que es el lugar donde el Señor se manifiesta. Cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia. Versículo 12 nos muestra los contrastes de materiales que pueden ver al edificar la iglesia, la responsabilidad que tenemos. Dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedra preciosa, madero, heno o paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permaneciese la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así a través del fuego. Hay distintas formas, vemos acá, de poder construir y edificar en medio de la iglesia. Y utiliza Pablo materiales preciosos, como oro, piedras preciosas, plata, y después va a la madera, al heno o a la paja. Ahora, mi idea con este mensaje, hermanos, y lo que el Señor me hablaba a mí a través de este texto, y espero que el Señor nos pueda hablar, es que estas mismas posibilidades, estos mismos elementos con los cuales nosotros podemos edificar la iglesia, están a nuestra mano. Están a nuestra mano. Ahí dice, y algunos que han estudiado el trasfondo de este pasaje entienden que el apóstol Pablo estaba hablando de la construcción de un edificio donde se ponía oro. El gran edificio de Jerusalén tenía eso, tenía oro, tenía piedras preciosas. Se creen que las piedras preciosas eran esos mármoles que eran parte de la construcción, plata. O uno puede hacer algo mucho más austero. El problema es que dice que esa obra algún día va a ser pasada por el fuego y va a ser probada. Ahora, pensando en lo que se vivía en Corinto, podemos ver que la obra de la cual está hablando Pablo, las piedras preciosas, el oro y la plata, era realmente predicar la palabra de Dios para que la iglesia sea sostenida en base a la palabra del Señor. Esas son las piedras preciosas con las cuales edificamos. Cada vez que la iglesia disipula con la palabra del Señor, cada vez que la iglesia tiene convicción de la palabra de Cristo, y busca que la palabra de Cristo sea la que impregne el ADN de la iglesia en todo lo que hacemos. Porque ¿de qué manera se ve esto en una iglesia? Bueno, hermanos, cuando vos discipulás a alguien, cuando vos predicás la palabra, cuando vos aconsejás a alguien conforme a la palabra, cuando vos perdonás a un hermano o a una hermana porque la palabra te lo dice, cuando vos buscás los imperativos bíblicos, lo que la Biblia te dice, que tenés que crecer, que tenés que ser más parecido a Cristo, que tenés que servir a tus hermanos, como dijo Jesucristo. Lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Y como hablábamos hace 2 semanas atrás, se ama al prójimo en cuestiones prácticas, las de servir a los hermanos.
Bueno, cuando vos haces todo eso, estás edificando una iglesia con materiales preciosos. Ahora, si realmente las motivaciones son otras, si la motivación simplemente es figurar, si la motivación de tu corazón es que el pastor te vea, si la motivación simplemente es ascender a un cargo o poder estar en algún lugar visible, bueno, hermanos, para cada uno de nosotros en estos 5 años, que el Señor nos ayude a mirar para adelante, esa va a ser una obra de madera, de heno, de hojarasca. Un día el fuego la probará y va a ser triste si es así. Que el Señor nos ayude que la verdadera motivación en la cual nosotros tengamos al construir la iglesia es el amor a Dios y que esté sustentada en el fundamento que es Cristo. Y yo sé que acá está la iglesia del Señor, la cual edifican la iglesia del Señor desde algún o de otro lado según los dones que Dios te ha dado. Que el Señor nos ayude a todos, los que predicamos, los que enseñamos, los que servimos de distintos lugares, a analizar nuestro corazón si el fundamento de nuestro servicio es realmente la palabra del Señor. Es realmente la palabra del Señor. Es la gloria de Dios y el servicio a los demás. Pablo dice, si no, lo que estás haciendo, si realmente no es para la gloria del Señor y para el servicio de tus hermanos, es madera, heno, hojarasca. Y qué triste que es, porque dice, un día va a haber un tribunal. Un día va a haber un lugar donde cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta cómo ha sido la edificación de nuestra iglesia. Todos nosotros vamos a tener que dar cuenta. Y qué triste, Pablo está utilizando un elemento que era un elemento de prueba, que era el fuego. Imagínate nada más meter en un horno un pedazo de madera, nada más, o meter en el horno, no sé, una hojarasca, una hoja seca. ¿Cómo va a terminar? Se chamuca y desapareció. Ahora te desafío a que pongas tu alianza de oro en el horno. Va a ser que no le va a pasar nada. Va a prevalecer, va a permanecer, no se va a quemar. Bueno, así es la obra también sustentada en el mensaje de Cristo. La obra que glorifica a Dios y que sirve a los demás es de la misma manera. Y qué triste, porque dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Qué triste es un día estar delante de la presencia del Señor, delante de su tribunal. Lo pensaba para mí, hermanos. Analizaba mi corazón, qué triste va a ser que un día, y que la verdad que yo no pueda sacar mi chapa o pueda decir yo era un pastor en la iglesia. Sino mi obra va a ser juzgada y mi corazón va a ser juzgado. Y que el Señor me pueda decir, por la gracia de Cristo, no por tus méritos, sos salvo por la gracia de Cristo, porque fíjense que dice, aunque Él será salvo, porque no somos salvos por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo, que el Señor me diga, sos salvo por los méritos de Cristo, pero qué triste que toda mi obra simplemente haya sido o por mostrarme, o realmente para hacer una exhibición de mis dones, nada más, como vemos acá en el capítulo 12, y no por la gloria de Dios y por el servicio a mis hermanos. Y el fundamento no era Cristo, sino que el fundamento era yo mismo. Que el Señor nos ayude. Será salvo, pero tendrá pérdidas. Que el Señor nos ayude. El último punto es la responsabilidad personal que cada uno tenemos. Hermanos, en la iglesia del Señor ninguna piedra sobra, ninguna piedra sobra. Y quizás este es el punto en el cual más me gustaría llamarle en estos 5 años como iglesia. Y sé que en estos 5 años como iglesia algunos hermanos son parte de aquel pequeño estudio bíblico que teníamos en un garage. Y otros por la gracia del Señor se fueron agregando al segundo año, al tercer año. Y hay otros que nos están acompañando quizás hace algunos meses, soy consciente de eso. Pero quiero llamarles a todos, hermanos, a pensar en esto. Y es lo que me gustaría que puedan llevarse hoy. Que en este edificio que es la iglesia del Señor, ninguna piedra sobra. Todo de alguna manera edificamos o sobreedificamos, cada uno de nosotros. ¿Saben que cuando nosotros vemos la obra de un edificio, hay una obra que es una obra mayor? Y esa obra mayor está con el sustento de esa obra. Por ejemplo, no sé, cuando uno ve un edificio que se está construyendo, estos días pasaba por Morón y hay por lo menos 2 o 3 edificios nuevos que se están construyendo, uno ve que
se construye el edificio como quizás se construyó desde las bases y ya está. Y nosotros podemos venir acá, hermanos, y podemos cambiar algunas cuestiones secundarias. Podemos cambiar algunas cuestiones secundarias. No sé, el día de mañana podemos decir, bueno, el púlpito ya no va a estar más acá, va a estar en aquella esquina. Pero cambiamos cuestiones secundarias nada más. Pero el fundamento ya está puesto. Ya. Bueno, de la misma manera, hermanos, nosotros sobreedificamos. Nosotros somos sobreedificadores, pero el fundamento es el fundamento de Jesucristo. Hay cosas que podrán cambiar, no sé. El día de mañana podemos decir, bueno, el culto en vez de ser a las 10 de la mañana, entendemos que va a ser mejor a las 6 de la mañana. Puede cambiar. Es una sobreedificación, mientras que las bases, el fundamento sea Cristo. Entonces, el día de mañana entendimos que quizás lo mejor sea una batería tener. No sé. Entonces, el día de mañana entendemos como iglesia que en vez de juntarnos los días jueves, nos juntamos los días miércoles para orar. No sé. Hay cosas que pueden cambiar, pero son periféricas. Esas son construcciones secundarias. Pero la base de nuestra iglesia, hermanos, debería ser siempre Cristo y su palabra, lo que Él quiere para su iglesia. Quizás hay personas que por sus dones, la gracia que Dios le ha dado, por el tiempo, quizás fueron algunos que participaron desde el comienzo, han tenido que tomar parte en eso de ser, no sé, arquitectos, comenzar con la obra, poner las bases doctrinales, enseñar en esos primeros momentos. Pero que no tenga esos dones, que vos no tengas esos dones, que no haya llegado quizás en ese momento, eso no te exime de esta obra, porque Dios te ha dado otros dones y otra gracia para poder edificar en esta obra. Hermanos, esta semana leía un libro acerca de la membresía de la iglesia y meditaba algo que me parece que puede tener relación con el mensaje de hoy, acerca de la importancia de cada miembro en la iglesia, de cada miembro de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes son la iglesia del Señor, el templo de Dios, no está diciendo que hay personas que son de mayor o de menor importancia. No, dice que todos somos parte del templo de Dios y todos aquellos que somos parte de la iglesia, hacemos la iglesia del Señor. Y todos, según nuestros dones y la gracia que Dios nos ha dado, somos importantes. Por eso quiero decirte una cosa, iglesia. No es lo mismo cuando vos venís y no venís. No es lo mismo. No es lo mismo cuando participás de una reunión de oración y no participás, siendo parte del cuerpo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pensaba, hermanos, que cada uno de ustedes son importantes en esta hora como parte de la iglesia. Tu oración por la iglesia y con la iglesia es importante. Tu disposición a querer estudiar la palabra, tu disposición a querer orar por otros hermanos, a querer discipular a otros, a querer crecer, es de vital importancia. De esa manera estás construyendo la iglesia. Y si te preocupas por tener el fundamento de su palabra, quiero decirte que es muy importante que puedas entender que de donde está, de los dones que Dios te ha dado, eso es importante para la construcción de este edificio que es la iglesia del Señor. Hermanos, en este llamado que nosotros tenemos, ningún miembro es un espectador. En este 5º aniversario que hoy tenemos un llamado, hermanos, a tomar nuestras herramientas, a seguir construyendo, porque el Señor nos ha encomendado eso. En estos días, evaluando algunas cosas, porque sé que hay hermanos, hay familias que fueron agregándose en el camino, como esto sano de lo que es la iglesia. Son 5 años ahí, nos recordábamos ahí con este hermoso cartel cuando llegábamos. En estos 5 años hemos querido, principalmente cuando comenzamos a juntarnos como una... Todavía no entiendo que no éramos una iglesia constituida. Éramos personas que estudiaban la palabra, porque más allá de algunas equivocaciones querían ser fieles a la palabra del Señor. Una de las cosas que siempre quisimos es que el fundamento sea Cristo. Que el Señor nos ayude. Aquellas personas que están visitándonos hace poco, queremos que entiendan que no somos una iglesia perfecta. Queremos que sepa que necesitamos crecer mucho todavía en la gracia del Señor. Pero que tenemos
un objetivo. Y tenemos convicciones. Y nuestras convicciones es que nuestra iglesia esté fundada en la palabra de Jesucristo, porque entendemos que de esa manera solamente tenemos un destino que permanezca. Que el Señor nos ayude.